La operación sin precedentes donde cientos de beepers, buscas, walkie-talkies, ordenadores explotaron en posesión de miembros de la milicia chií Hezbollah causó una treintena de terroristas muertos y más de 3.000 heridos, como estábamos anunciando. El diario estadounidense The New York Times asegura que la operación se habría orquestado desde el gobierno israelí, cuyos espías habrían intervenido los aparatos encargados por Hezbollah y logrado introducirse explosivos antes de su llegada al país. Pero esta tesis de The New York Times puede que sea errónea. Para hablar de este impresionante suceso tenemos hoy en los estudios a Matías Roth, magíster en estudios internacionales y con certificación en ciberinteligencia. Bienvenido, Matías, a i24 News. ¿Cómo estás, Nicole? Muy buenas tardes. Gracias, muy bien. Pues bueno, hay dos hipótesis, Matías, que están abiertas en este caso. Una es la de los explosivos y la otra es la de reventar las baterías que son de litio. ¿Cuál es tu hipótesis según lo que has estudiado hasta ahora? A ver, las dos hipótesis podrían llegar a tener validez. El problema de la hipótesis de los explosivos es, ¿y entonces qué pasó con los walkie-talkies? ¿Entonces qué pasó con los celulares? ¿Entonces qué pasó con las computadoras? De hecho, no se podría explicar la hipótesis del explosivo si uno ve la imagen. Es más algo como que si estuviese quemado que si hubiese explotado. De hecho, uno cuando ve las imágenes per se de los walkie-talkies, los integrados están completos. Si hubiese habido una explosión, parte de un dispositivo explosivo, el integrado del walkie-talkie no podría estar entero. Entonces, por un lado es cierto, se puede pensar desde la idea de la hipótesis de que el walkie-talkie pudo haber tenido un explosivo. Ahora, toda la idea se termina de caer cuando uno ve que son varios dispositivos afectados. Lo que sí pudo haber pasado es una serie que se haya hecho por explosivos y el resto a través de las baterías de litio. Eso no se puede descartar. Ahora, hasta que no se hagan las pericias, es muy imprudente decir que hubieron explosivos dentro de... O sea, que podrían haber estado tanto los beepers como los walkie-talkies adulterados. Pudieran haber estado adulterados. De hecho, si uno... cada uno de estos dispositivos trabaja con una cantidad de amperaje. Si uno da la orden al dispositivo a entregar más amperaje de lo que la batería aguanta, directamente la batería explota. Claro. O puede sobrecalentarse. Nuevamente, si uno ve las imágenes, parece que está quemado. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Algunos walkie-talkies, algunos beepers que se hayan sobrecalentado nada más, otros cuyas baterías hayan explotado. De hecho, hubieron reportes dentro del Líbano que personas que tenían el walkie-talkie sintieron algo muy caliente en su cadera antes. Entonces eso da también la idea de que se pudo haber adulterado la batería. Y me gustaría saber por qué se ha resaltado más el tema de los beepers y no tanto del walkie-talkie, Matías. A ver, la gran ventaja que hay cuando uno intenta crear una historia es que el beeper cierra una historia completa. Se intenta decir que hubo una empresa offshore israelí en Hungría que pudieron haber adulterado el beeper. En cambio, con el walkie-talkie no cierra ninguna parte de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad los mecanismos de cómo llegan los walkie-talkies al Líbano es distinto. Ahora, si uno piensa en la adulteración del beeper, también tiene serias fallas en la lógica. Ejemplo, la empresa es húngara. Todavía no se terminó de dictaminar dónde se producía el beeper. Si el beeper se producía en Hungría, tiene que pasar por Rumania y por Bulgaria para salir al mar, llegar al puerto del Líbano. ¿Cuántos escáneres de seguridad no pasaron? Segundo, ¿nadie en Hezbollah revisó que los walkie-talkies no estén adulterados? Porque si soy parte de una organización terrorista y busco la seguridad de la tecnología analógica, lo primero que voy a hacer es revisar que el beeper no tenga nada. Obvio. Entonces ahí viene otra de esas grandes preguntas, porque son miles. Y ya vamos terminando. Este es un paradigma nuevo en la electrónica, Matías. A ver, si realmente se llevó a cabo la explosión a través de las baterías, este es el primer ciberataque que termina generando una destrucción en personas. Todos los ciberataques generaban algún daño dentro de los sistemas. Ahora, realizar una explosión de una batería a través de un ciberataque, lo más parecido que pudo haber habido en materia de pensamiento militar es cuando sacaron el armamento nuclear el 6 de agosto del 45 y flotaron al genio nuclear. Exactamente, ¿y por qué te hace recordar eso, el Little Boy hablamos de 1945? Porque nuevamente esto yo lo puedo escalar mucho más. Acá la decisión es hasta cuánto se escalaba. Y obviamente hubo una decisión premeditada del escalamiento, porque por algo se hizo una parte un día y la segunda parte del segundo día, lo que significa que pudo haber habido día 3, 4, 5.
hacer volar 3.000 Vipers, 4.000, 5.000 o 100.000, el mecanismo es exactamente lo mismo. Entonces, el grado de ataque que se puede hacer puede ser similar a lo que es un arma nuclear, y a su vez empieza una nueva carrera tecnológica en cómo adulterar dispositivos electrónicos desde adentro para empezar a generar ataques múltiples. Ya finalizando, un minuto, si esta inteligencia no estaría en manos supuestamente, para lo que ya dicen, ¿no?, de Israel, pero en manos de un país como Irán, ¿peligraría el mundo? ¿Es la nueva, diríamos, bomba atómica del siglo XXI? A ver, si esto llega a manos de estados, son denominados rogue state, aquellos estados que quieren romper el status quo internacional. Si llegasen a manos de este tipo de estados, obviamente rompería el status quo. Uno podría pensar, las pruebas nucleares de Corea del Norte rompieron el status quo de lo que es la seguridad de Asia-Pacífico. Si esto llegase a países como Irán o llegase a grupos terroristas como Hezbollah, el status quo dentro de lo que son los mecanismos de seguridad de Medio Oriente obviamente también se verían comprometidos. Y no solo la seguridad de Israel, sino seguridades como la de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, varios países que hoy en día tienen acuerdos o están tratando un acuerdo con Israel, también verían su seguridad seriamente amenazada. Si se logró hacer con 3.000 o más de 3.000, ¿con cuánto se podría también lograr hacer? Es una pregunta que es muy complicada. 10.000, 100.000, ¿un país entero? A ver, lo suficientemente coordinado, sí. Ahora, el grado de coordinación que se debería tener y el grado de infiltración dentro de los dispositivos tendría que ser extremadamente alta. Y segundo, teniendo en cuenta que esto es una acción militar, siempre se va a intentar minimizar la baja civil. Y esto es un ataque netamente selectivo, con muy pocas bajas civiles. Quirúrgico. Totalmente quirúrgico. Solo el 5% de los civiles se vieron afectados de los que estuvieron en los radios de explosión, lo cual hace uno de los ataques con menor daño colateral en la historia. Y obviamente siempre se va a buscar objetivos militares, jamás se va a buscar un objetivo civil, porque esa es la gran diferencia entre un Estado y una organización terrorista. Mientras el Estado busca un objetivo militar, la organización terrorista busca el asesinato sistemático de los civiles. Matías Roth, excelente explicación, muy interesante, y seguramente vamos a seguir analizando porque esto es el comienzo de una nueva era en el mundo, sin duda alguna, del espionaje. Totalmente. Es una nueva era, y no solo del espionaje, sino es una nueva era de la guerra. De la guerra, exactamente. La que se libera contra el yihadismo. Contra el yihadismo, contra Hezbollah y contra cada una de las amenazas que Occidente hoy en día debe afrontar. Exactamente. Bueno, Matías Roth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos por la invitación y de nuevo quedo a disposición de ustedes para cuando sea necesario. Gracias, Matías. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.